quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa. Jorge Omar Guidobono Damia y el coronel Roberto Velasco. Muy buenas noches, audiencia de Radio TPC. Les habla Agustín Tajes, esta noche en sustitución de los conductores habituales del programa, porque por razones de fuerza mayor no lo pudieron hacer, y a solicitud de ellos acá estoy con ustedes, y para presentar desde Colombia al economista, consultor profesional de temas económicos, financieros y sociales, Gustavo Adolfo Salazar Núñez, quien está graduado en la Universidad Autónoma de Occidentes en gestión financiera y actualidad, y que a su vez es coordinador de... Ay, pido mis disculpas, se me fue de acá, pero yo lo presento y él les va a decir. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, hombre. Yo soy coordinador del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla para el Occidente Colombiano, fundado en 1994 por el doctor Fernando Vargas Kemba. También fui candidato en las elecciones de marzo del año anterior a la Cámara de Representantes por mi departamento, Valle del Cauca. Y para todos nuestros oyentes en Radio Todo por Chile, un inmenso abrazo de saludo, y los invitamos por intermedio de nuestro circuito técnico para que las preguntas que consideren pertinentes en el transcurso del programa sobre la realidad colombiana las puedan dirigir vía chat de nuestra emisora, y con gusto les serán atendidas oportunamente. Bueno, pido disculpas de vuelta porque lo tenía más abajo acá. Hoy me agarraron un poco de improviso para el programa y armé una hojita aquí, pero se había corrido. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido, usted en su calidad de coordinador regional de la zona occidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, está muy involucrado también en el tema de las conversaciones de paz y el proceso que está siguiendo su país. Y bueno, nos gustaría escuchar las novedades al respecto. A ver, la realidad colombiana es muy triste en el panorama actual respecto a la farsa de La Habana. Los terroristas narcotraficantes FARC han hecho saber al pueblo colombiano de que ellos tienen unos inamovibles que consisten en las exigencias hechas al gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el cual, si no cumple con esos pasos, el proceso se acaba. Para ilustrar un poco a nuestros radioescuchas, miremos, por ejemplo, algunos puntos al azar. El gobierno debe comprometerse a quitarle el título de terroristas a las FARC-EP. Señores terroristas, a ustedes no se les puede quitar ningún título porque ustedes son terroristas asesinos, aparte de pedófilos. Entonces, no es el gobierno Santos quien les va a quitar a ustedes el título. Ustedes se lo ganaron con creces, con honores. Terroristas serán hasta que llegue su hora final, en una cárcel colombiana, estadounidense o en una fosa común en el monte. Segundo punto, las fuerzas militares deben suspender toda clase de bombardeos.
Recuerden, Radio Escuchas, que Juan Manuel Santos hace un mes dijo que por un mes se suspendían los bombardeos. Hoy prorrogó el término otro mes. Eso es falso. Hace más de un año, Colombia no es testigo de bombardeos a los campamentos de los terroristas FARC. Lo sé porque en la región en la cual resido hay una base aérea cercana y hace más de un año no hay sobrevuelos de helicópteros militares para combates. Como ciudadano lo veo y lo denuncio. Adolfo, Sí. no, quería acotar, porque hoy estuve justamente leyendo eso de la prórroga de la suspensión de los bombardeos, ¿no? Y me hizo acordar enseguida a la época de la guerra de Vietnam. O sea que es una conducta normal en ellos. Cuando los apretan, piden conversaciones de paz y dicen que si los dejan de bombardear van a hablar de paz. Y cuando se suspenden los bombardeos, que eso fue lo que pasó, cuando estaban las conversaciones sobre la guerra de Vietnam, sobre la paz en Vietnam, en París, cada vez que suspendían los bombardeos, ellos atacaban de vuelta. Exactamente. O sea que es una conducta, pero vieja en ellos, el hecho de, cuando los están apretando, pedir para hablar de paz y todo si se para el ataque. Y ellos aprovechan para avanzar en ese momento. Exactamente, es su táctica. A ver, digamos, yo en términos de operaciones no soy muy concreto porque desconozco los términos, pero digamos que es como los ratones cuando aparece el gato con sus poderosas garras, huyen y se esconden y piden clemencia. Como buenos cobardes que son los terroristas de la FARC, ellos están pidiendo clemencia respecto a bombardeos. No nos equivoquemos, ellos son un grupo narcotraficante muy poderoso. Ellos tienen poderío financiero, que es el más peligroso en cualquier actividad. Es el combustible maldito del narcotráfico, porque ellos son narcotraficantes, son uno de los grupos terroristas más ricos del mundo, según la revista Forbes. Y hoy, precisamente, el señor Juan Manuel Santos dice que no se les encontró ninguna cuenta en el exterior a los terroristas FARC. Miren cómo está encubriendo él a este grupo narcotraficante. También tuvo la osadía y la desfachatez de afirmar contundentemente que las FARC no poseían tierras en Colombia. Y el señor procurador Ordóñez, nuestro valiente procurador, en una de sus 45 preguntas que le dirige a Juan Manuel Santos, le pregunta por un solo predio de la FARC tiene 290.000 hectáreas. Señores ganaderos, señores finqueros, ustedes saben la magnitud. ¿Cuántos son 290.000 hectáreas de terreno? Este es un terreno inmenso. Una sola finca de la FARC. Entonces, en ese orden de ideas, Juan Manuel Santos les está cumpliendo al pie de la letra todas sus prerrogativas. Miremos otra. Las fuerzas militares deben de dejar lanzar operaciones a objetivos de alto valor. Hace mucho tiempo en Colombia no caen peces gordos terroristas. Eso lo sabemos nosotros. Hay uno que voy a llamar la atención como usuario de redes sociales. Actuar con justicia contra quienes atenten contra las FARC-EP y sus ideas. Una tuitera, una señora que en Twitter desahoga su frustración y su impotencia, publicó que ella deseaba la muerte para los terroristas de la FARC. Por eso la llamó la Fiscalía General de la Nación por atentar contra el proceso de paz, por amenazar de muerte a la FARC. Entonces imaginen a qué punto está llegando Colombia, está llegando al mismo punto de Venezuela. La tiranía de un fiscal general, Eduardo Montealegre, que los colombianos de a pie como yo lo identificamos como fariano, como adepto a las tesis de los terroristas FARC. Todas sus actuaciones, todas sus expresiones, todo su comportamiento apunta a que está en la cúpula de las terroristas FARC y los apoya y los ayuda desde tan alto cargo, desde tan alta dignidad. Esto en Colombia nos tiene a nosotros sumamente preocupados, pero tenemos un caballero muy valiente que desde un alto cargo como es la Procuraduría General de la Nación tiene en mira este proceso. Nuestro procurador Alejandro Ordóñez es un hombre muy valiente,
de valores y principios católicos y morales muy profundos, muy arraigados, y esa es nuestra esperanza. Adolfo, ustedes deben, por supuesto, conocer lo que ha pasado en todo el resto de los países donde operó la guerrilla comunista, ¿no es cierto? Nosotros lo sufrimos, la Argentina, Chile. Ellos hablan de paz, fenómeno, y piden que les den amnistía, ¿no?, total y restricta y no sé cuánto. Y ni bien se la dan, ellos empiezan a perseguir a quienes los combatieron en su momento en defensa de las instituciones de cada uno de sus países. Y todos lo venimos sufriendo porque al final, con todo ese aparato político que tienen atrás, terminan haciéndose con el gobierno, como ha pasado acá en la Argentina, también en Chile, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, y terminan persiguiendo a quienes, cumpliendo con su deber, los combatieron, ¿no? Eso es correcto. Analicemos lo siguiente. Todo esto obedece a unas directrices muy bien programadas de muchos años atrás a través del Foro de Sao Paulo. De allí nació este plan siniestro. Lo han llevado a cabo, primero, porque son constantes, son persistentes en sus objetivos, a largo plazo. En los tiempos de los terroristas no son los mismos tiempos de la democracia. Ellos se toman todo el tiempo del mundo. Segundo, ese hilo conductor que mostrabas se ve palpable en Argentina, por ejemplo. Recordemos cuántos militares tiene presos en este momento la Argentina, que fueron héroes de guerra, salvaron la democracia en su momento hace 20 o 30 o más años, y en este momento están siendo investigados y encarcelados, o muchos de ellos ya pagando condenas por esos hechos de años atrás. Pudo haber excesos, lo reconozco, pero fueron malos méritos de esos valientes militares para estar pagando unas condenas injustas. Chile, creo que se presenta el mismo fenómeno en Chile. En Colombia ya tenemos, por ejemplo, al coronel Alfonso Plazas Vega, condenado injustamente, y fue el héroe salvador del Palacio de Justicia. Recordemos que el M-19, una organización terrorista liderada por Gustavo Petro Urrego, actual alcalde de Bogotá, este delincuente se tomó con su grupo el Palacio de Justicia, masacró a las principales inteligencias jurídicas colombianas de la época y salió incólume de allí, fue capturado, condenado y fue amnistiado. Esa amnistía le ha costado sangre, sudor y lágrimas al pueblo colombiano, al punto que hoy es alcalde de Bogotá y aspira a la presidencia de la República. Semejante ser humano, semejante lacra, mandando los destinos de la capital de la República nuestra. Y nuestros condenados. Sí, bueno, nosotros tenemos tuvimos el presidente saliente Mujica, que fue también un criminal que es más, bueno, igual Colombia está digamos, con un régimen democrático y esta gente ataca al régimen democrático, porque muchas veces han invocado que atacaban dictaduras, lo cual es mentira. Lo que tú decías del Foro de San Pablo arranca muchísimo antes con la conferencia de olas de La Habana en el 67, ¿no es cierto? Donde se le declara la guerra a todos los gobiernos que en esa época eran inmensamente mayoritarios, las democracias. Y bueno, entrenaron, formaron, apoyaron, financiaron la guerrilla a través de Cuba, que nos atacó a toda América y que es lo que ustedes todavía sufren hasta el día de hoy. Y le cuento a los amables radioescuchas también, lo que nos falta por padecer. Es decir, el pueblo colombiano está adormecido, está adormilado en este momento, no sabiendo lo que viene al porta, lo que tenemos, el abismo castrochavista tan inmenso que se ha abierto a nuestras puertas. Estamos de hecho ya cayendo en él. El principal error del pueblo colombiano, entre el cual me incluyo, fue haber elegido a Juan Manuel Santos para el periodo presidencial en el 2010. Yo afirmo contundentemente que Colombia empezó a caer en castrochavismo el 7 de agosto del 2010 a las 3 en punto de la tarde, hora nefasta para Colombia en la cual Juan Manuel Santos asumió el primer mandato presidencial. Por un error de táctica, o no sé si fue error de táctica o de cálculo de qué sería, de
Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento entregaba el poder y recomendó a sus seguidores, entre los cuales me incluyo, haber votado por Juan Manuel Santos. Ya en su segundo periodo presidencial, se robó las elecciones con la delincuente de Tibisay Lucena, venezolana. Estuvo en Bogotá cuadrando el fraude electrónico para robar la segunda vuelta presidencial, como en efecto sucedió. En menos de una hora, de boletín a boletín, publicado por las noticias nacionales, contaron más de 1,5 millones de votos. Labor imposible para cualquier ser humano. Y eso quedó así. Ya Tibisay Lucena robó elecciones en Colombia, como ha robado en Brasil, que creo que también fue el fenómeno, en Argentina, y parte sin novedad. Entonces, el pueblo latinoamericano tiene que despertar. Tenemos que ejercer acciones contundentes en el plano internacional. De allí mi afán para que programas como este, de Radio Todo por Chile, llegue a muchos países y que esos países asuman, vean las consecuencias nefastas para la democracia continental de caer Colombia. Colombia es un país de esquina, tenemos 2 mares, nuestra situación geopolítica es envidiable y geográficamente con esos 2 mares estamos muy bien. Somos la joya de la corona de Sudamérica. Si caemos, momentos muy graves van a venir para el continente sudamericano, posiblemente para el continente americano en general. Entonces, estas denuncias no pueden quedar en saco roto. Actualmente se están programando por parte de algunas personas simpatizantes de nuestra ideología unas giras por París, Tenerife y Houston en Estados Unidos, precisamente para develar este misterio que Juan Manuel Santos ha llevado a esos países, a decir que los señores terroristas de la FARC son unos angelitos, que son los modernos Robin Hood de Latinoamérica, y que para el postconflicto va a pedir con una mano extendida que le ayuden con dinero para el postconflicto. Pero qué error. ¿Acaso no saben ustedes que el tercer grupo terrorista más rico del mundo se llama FARC? Y no son el tercero, según la revista Forbes. Los colombianos sabemos que son el primero, porque los miles de millones de dólares que mueve el narcotráfico de la FARC vía Venezuela, con el cartel de los soles y Diosdado Cabello encabezándolo, es inmenso. Soy colombiano y sé eso, conozco esas operaciones, y los terroristas de la FARC son los principales narcotraficantes a nivel mundial, por lo cual afirmo, la farsa de La Habana es el lavado de activos y dólares más gigantesco que se haya presentado en la historia del mundo. Juan Manuel Santos está ayudándole a lavar la fortuna a la FARC con esa farsa de paz en La Habana. ¿Qué pasa con Estados Unidos que no reacciona? ¿Qué pasa con la Comunidad Europea que no reacciona? Esa gente no tiene la información que nosotros tenemos. Hay que llevarles esa información. Yo te voy a contar, eso es muy, muy difícil porque hay un trabajo muy importante desde décadas y décadas hecho a través de lo que es la doctrina Gramsci, ¿no es cierto? Gramsci dijo que era un señor italiano que vivió en la época de Mussolini y estuvo preso y falleció en la cárcel, pero le dejaron escribir toda su doctrina cuando estaba preso. Y él dijo que el comunismo no iba a ganar ni por movimiento de masas, ni por foquismo, ni por ninguna de esas cosas, sino a través del cambio de la mentalidad de la gente. Y bueno, eso es lo que han hecho, y eso se iba a lograr a través de la educación, de la cultura y de los medios. Y eso es lo que han hecho en todo el mundo, sobre todo en nuestro continente. Acá en Uruguay, la educación es totalmente de ellos, la cultura también. Ellos eliminan todo lo que no aporta a la ideología y bueno, y desgraciadamente la cultura se va empobreciendo y empobreciendo porque ellos priorizan lo que dicen, la parte ideológica, y no la calidad cultural de los artistas. Y entonces eso va creando una masa que cada vez está más desculturizada, más ignorante y más fácil de manejar. Y eso pasa hasta en Estados Unidos, aunque
parezca mentira. Y sobre todo los norteamericanos, que son muy inocentes, piensan, toda esta, como tú decías, los Robin Hood y todo eso, se lo venden y ellos lo compran sin ningún problema. Lo creen así, creen que todos los que combaten estas cosas son malos y torturadores y un montón de cosas. Entonces, es muy difícil revertir eso porque ha sido trabajado durante décadas y décadas. Pues precisamente esa labor es difícil, es dispendiosa porque tenemos años de atraso respecto a ellos. Ellos nos llevan una gran ventaja, no solo en años, sino en parte financiera. Lo que dices de Gramsci es tan cierto que precisamente la teoría gramsciana la han utilizado para precisamente una parte de ella condenar a los altos oficiales que los han perseguido en épocas pasadas. Pero por favor. Mediante una teoría mediante la cual dice que un acto cometido, ellos dicen un acto delictivo cometido por los asesinos uniformados del ejército colombiano, es decir, soldados nuestros, héroes nuestros, que esos crímenes de guerra, al dar de baja a un delincuente terrorista, debe ser pagado por sus superiores, buscando tumbar las cabezas de la alta oficialidad militar, cosa que han logrado. Ya hay varios altos oficiales encarcelados y otros investigados. Aparte de ello, el adoctrinamiento cultural se da en Colombia vía FECODE. FECODE quiere decir Federación Colombiana de Educadores. Es un sindicato a nivel nacional de profesores. Igual que acá. Principales adoctrinadores de las escuelas y los colegios de bachillerato. A tal punto que personalmente he tenido que intervenir en algunos colegios al ver el abuso de publicar fotos del Che Guevara, el peor asesino que ha tenido la historia, fotos de Fidel Castro, aquí en Colombia, en una escuela, en un colegio colombiano, diciendo el héroe de la revolución, Colombia seguirá tu camino. Me he enfrentado con profesores y rectores en colegios aquí donde resido por ese adoctrinamiento. Las mentes juveniles son manipulables para ellos y hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra esa transculturación que pretenden ejercer en nuestra juventud. Trabajo muy de cerca con juventudes, les cuento radioescuchas, trabajo muy de cerca. La juventud es inteligente, es vivaz, es perspicaz, y la juventud, cuando tiene quien los oriente en el lado correcto, la juventud responde. Pero cuando ven este adoctrinamiento, reaccionan negativamente muchos de ellos y se preguntan, ¿cómo así? Pero si eso es así, ¿por qué Cuba es lo que es hoy en día? Una tiranía, una dictadura pobre a más no poder. Han viajado algunos de ellos a Cuba y han visto con sus propios ojos qué es el pueblo cubano. Entonces, nuestra labor empieza con la juventud. Lo primero es inculcar principios y valores a la juventud. Valorar el trabajo sano, valorar el matrimonio, valorar las parejas, valorar la mujer como dadora de vida. Y miremos el lado opuesto de la moneda. El comunismo, el marxismo, pregonan totalmente lo contrario. Pregonan aborto, pregonan matrimonio gay, pregonan adopción gay, que en ese momento en Colombia ese tema está candente. Igual en todos lados. Adolfo, perdóname, lo que tú decías respecto a las fotos del Che Guevara en los colegios y todo eso, te voy a contar una historia. En el año 68, yo era alférez, y acá, justamente, en uno de los lugares donde más se desarrollaba los tupamaros, sus acciones, donde reclutaron la gente y todo, eran las universidades, ¿no es cierto? Entonces, en determinado momento, explotó una bomba dentro de la universidad que estaban armando, y bueno, entonces se intervino, era en el año 68, un gobierno absolutamente democrático del Uruguay, no había dictadura, no había nada. Entonces el gobierno intervino en la universidad, y a mí me tocó de alférez ir a hacer guardia a la Facultad de Arquitectura. O sea, se hacía guardia afuera, había un local ahí y estábamos de guardia. Cerraron la universidad y entonces vinieron las autoridades y entraron y vino el rector y todo eso para hacer una inspección. Y yo, como estaba de guardia, entré al anfiteatro.
Año 68, tú me estás hablando de ahora, del 2015. Bueno, Sí, año 68. Y en el anfiteatro habían sacado la foto, el cuadro de Artigas, que es nuestro máximo héroe nacional, y habían puesto el de Che Guevara. además. Te estoy hablando del año 68, ¿no es cierto? Estamos hablando de 47 años, ¿no? ¿Puede ser? Este, Yo te digo, ellos nos llevan una ventaja en nos llevan años luz. años. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Reaccionar frente a esta realidad que ya está en nuestra cara y tratar de empezar a revertir el proceso. Les cuento, estimados radioyentes, se ha logrado muy buena labor en Colombia. Hay jóvenes muy valientes, jóvenes que quienes años atrás no se interesaban un ápice por la política, se están interesando ahora por lo complicada que está la situación. Se les explica, hombre, leamos tales libros, guiémonos por tales y tales personajes históricos, miremos los dos lados de la moneda para aprender a juzgar, a ser ecuánimes y tomemos la decisión. Tomen ustedes la decisión que consideren correcta y oportuna. El joven reacciona. Cuando al joven se le pone a debatir, el joven esgrime argumentos poderosos y apasionados. Algunos de ellos pueden caer en el insulto. Entonces hay que guiarlos, hay que decirle a la juventud, ojo con los valores y principios, ojo con el respeto a las personas mayores. Si es mayor que tú, es un simple accidente biológico, nació antes, pero su conocimiento puede ser mayor que el tuyo en determinado momento, en determinados temas. Acepta el consejo. Si la persona mayor está errada, se lo hace saber y rectificamos entre todos. Esa labor pedagógica es satisfactoria porque rinde frutos. Ahora bien, si todos nos proponemos lo mismo y ciudad por ciudad, país por país lo hacemos, podemos combatir esa ideología nefasta del comunismo, podemos combatir el libre pensamiento atroz mediante el cual dicen que la dosis mínima es legal. Por ejemplo, en Colombia, no sé en Chile, no sé en Argentina, pero aquí un famoso ex magistrado que falleció esta semana en Colombia decía que hizo legalizar la dosis mínima personal de marihuana. ¿Qué pasa hoy en día? Nuestros parques, nuestros jardines infantiles están llenos de niños de 10 años en adelante fumando marihuana libremente porque no los puede capturar la policía, tienen su dosis personal. Esto se volvió aquí un fumadero de marihuana público en cualquier lugar, con el consiguiente perjuicio para los niños que juegan en los parques, para los adultos que no están de acuerdo con esas actividades y lógicamente para sostener un vicio de esos hay que acudir o a pedir a papá y mamá o a robar si no hay. Y la degradación de la juventud desde su niñez viene vía esa dosis mínima legal de marihuana. Ese mismo magistrado que llamaba Carlos Gaviria afirmaba contundentemente y ante cámaras de televisión en un debate de que una cosa era matar para enriquecerse y algo diferente era matar para que otros vivan mejor. Imagínense un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia afirmando que el asesinato tiene una justificación. Ese mismo ex magistrado legalizando la dosis personal de marihuana. De allí el adoctrinamiento, ahí lo vemos palpable. Ese es un principio leninista, que es moral todo lo que ayuda a la causa. O sea, si tú matas a favor de la causa, sos un héroe. Si es al revés, matás en defensa de las instituciones, sos un criminal. Y lo que tú dices de la dosis mínima, nosotros acaban, el año pasado, se legalizó por ley el tema de la marihuana, no solo la dosis mínima, sino que el Estado va a promover, a plantar y a comercializar la marihuana. Y por eso, más el casamiento gay, más la adopción gay, más la ley del aborto, lo han promovido a Mujica para el Premio Nobel de la Paz. Es que imagínate la situación de antivalores a la cual está llegando la sociedad. Ha llegado claro. Viene gente de afuera, de acá los turistas, yo he hablado muchas veces con ellos,
Dice, no, pero ustedes sí que tienen un presidente fantástico. Y nadie puede entender eso. Sin embargo, los tipos aplican un marketing, son genios del marketing desde hace décadas. Y transforman lo que es un criminal en un héroe. Lo hicieron con el Che Guevara. O sea, todo el mundo luce orgulloso una camiseta con el Che Guevara. O se lo hacen tatuar en el brazo. Entonces, ese orden de situación en nuestros países es sumamente preocupante y sus efectos nocivos para la sociedad ya se están viviendo. ¿Qué podemos hacer? No nos podemos quedar solo en la crítica, en el análisis. Debemos pasar a la acción. ¿La acción cuál es? Hombre, divulgar el mensaje a nivel nacional e internacional, trabajar de la mano con la juventud, porque la juventud es el tesoro de cualquier país y la izquierda lo sabe muy bien, al punto de que aquí en Colombia secuestran desde los 10 años a los niños y al referirme a niños estoy hablando hombres y mujeres. Los secuestran, 10 años, los violan, son carne de cañón sexual para los comandantes y después para todos los rasos. Ya violados, ya adoctrinados, a los 12 años los obligan a ir a frente de batalla como carne de cañón, dada la cobardía de los terroristas. Mandan un contingente de niños encabezando los ataques para que el ejército les dispare a ellos y no a los veteranos. Entonces, la juventud es consciente de eso. Las zonas de conflicto en Colombia, vivo cerca una de ellas desafortunadamente, saben el grave problema que atraviesa la niñez y la juventud con los terroristas de la FARC. La gente trata de enviar a sus hijos a colegios lejanos o a otras ciudades, donde no haya áreas de influencia terrorista. Pero eso no es suficiente. El adoctrinamiento al interior de los colegios y escuelas es terrible. Por ello, tenemos que trabajar duro de mano de las instituciones oficiales que aún quedan muy buenas y guiar esa juventud. Esa juventud se deja guiar. Es labor nuestra, es responsabilidad nuestra. Hay que asumirla con orgullo, hay que asumirla con valor. Y en Colombia, a través del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, hemos tratado de hacer esa pedagogía. Realizamos hace 2 años la segunda Mesa Nacional de Víctimas en Bogotá, con una inmensa participación de la juventud. Eso fue algo satisfactorio, fue algo que nos llenó de mucho orgullo y de esperanza para el futuro. No hemos podido hacer la tercera Mesa Nacional de Víctimas, está en nuestros planes hacerla próximamente, para ver si ustedes son invitados internacionales nuestros aquí en Colombia, ojalá puedan estar con nosotros. Y en esa segunda Mesa Nacional de Víctimas hubo un joven valiente, valeroso, venezolano que aceptó mi invitación y que hoy en día está enterrado en la tumba del SEBIN, 5 pisos bajo tierra. Se llama Loren Enrique Gómez Salé, Loren Salé. Para Loren Salé, desde esta emisora, un fuerte abrazo, mi amigo. Estuvo aquí en Colombia, estuvo en mi apartamento, trabajamos juntos. Nunca me avergonzaré de esa amistad y de haber trabajado mano a mano con Loren Salé y aún seguir trabajando con la resistencia venezolana. Ese joven en la segunda Mesa Nacional de Víctimas de la Guerrilla fue valiente, fue frentero, denunció la situación de su país, por ello lo admiro. A su tía Fátima Salé, a su mamá Yamilé, un fuerte abrazo y cuenten con que el pueblo colombiano aún recuerda, aún quiere a ese muchacho valiente que se llama Loren Salé. Adolfo, te quiero hacer una pregunta. Esas reuniones que ustedes hacen, esos congresos, o no sé cómo le llamas, encuentros, ¿qué difusión tienen en la prensa? A ver, a nivel nacional, asiste Caracol o RCN, que son las 2 cadenas nacionales, filman 5 minuticos y no pasan ni medio. Sinceramente, desde que Juan Manuel Santos está en el poder, tiene comprado los medios nacionales con dinero, con pauta publicitaria y con todo, con cargos y con todo lo que ustedes se imaginen. Claro. Pero en nuestra Mesa Nacional de Víctimas sí estuvo CNN transmitiendo en directo y grabaron. Nos entrevistaron al doctor Fernando Vargas Kemba. Estuvo presente la doctora María Fernanda Cabal, actual senadora de Colombia. En esa época ya no era senadora.
estuvo un representante de la Procuraduría, dado que el Procurador General no pudo asistir por compromisos previos. O sea, hubo personalidades muy importantes como el doctor Jaime Arturo Restrepo, el patriota, un valiente luchador colombiano, abogado que ha hecho mucho por las víctimas de la guerrilla también. Estuvo Aníbal Guerra, compañero de Jaime Arturo Restrepo. Estuve personalmente también acompañándolos en esa mesa y vimos un gran acompañamiento de medios, pero más que todo a nivel internacional. Los medios nacionales estuvieron, pero no divulgaron. Es una orden dada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Con medios regionales, por ejemplo, en mi caso, aquí en mi departamento, uno trata de contactarse y divulgar los mensajes que salen de las mesas nacionales de víctimas de la guerrilla o de cualquier evento democrático que realicemos. Ahora en diciembre se realizó aquí en Cali una marcha a favor de la paz sin impunidad. En solo Cali asistimos más de 12.000 personas y los medios dijeron que habíamos sido 300 personas, los medios nacionales. Pero Claro. yo publiqué un video que grabó un amigo que asistió, unas fotos que nos tomaron en plena marcha, y allí se ve nítidamente que somos más de 12.000 personas los asistentes a la marcha. Entonces, a nosotros nos toca luchar contra los medios nacionales y Y contra el gobierno nacional. por eso venía mi pregunta, porque acá pasa, en todos lados pasa lo mismo, ¿no es cierto? Acá hubo un encuentro el año pasado o el otro que de la izquierda, de los comunistas, o sea, estudiantes, que vinieron de todos lados. Y fue financiado por la Intendencia Municipal de Montevideo, por el ANCAP, que es el ente autónomo de los combustibles acá, como PDVSA, así, bueno, en Uruguay, por Antel, que es también un ente autónomo estatal, ¿no es cierto? Todo eso fue financiado con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y los medios, eso sí, lo publicitan y todo. Cuando algo se hace al revés, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, se ignora absolutamente. A mí me tocó hacer en determinado momento cuando ellos impulsaron la anulación de la ley de la ley de amnistía que abarcaba también a los militares, y ellos inconstitucionalmente la plantearon. Nosotros recurrimos ante la Corte Electoral y se consiguió que fuera un canal de televisión, me entrevistaron todo y no pasaron nada, por supuesto, porque ahí yo les dije la verdad, que era todo absolutamente inconstitucional lo que estaban haciendo, y cuando me empezaron a preguntar sobre el fondo de las cuestiones, le dije, bueno, lo mismo que estás diciendo tú, esta gente hizo tal cosa, los amnistiaron, y a quienes defendieron las instituciones los quieren jugar, y todo eso no salió en ningún lado. Por eso te digo, es una lucha muy desigual, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo contigo. Yo te contaba de que tenemos un semanario que se llama Generación del 40, que es un grupo de gente que está en la misma línea que están ustedes. Hace 9 años que tenemos el semanario en la internet, y aparte en el Facebook también trabajamos en este sentido. Pero llegar a lo que es la prensa grande y toda la difusión es muy difícil. A Mujica, la persona que tuvo más minutos de televisión en estos últimos 5 años acá en el Uruguay fue Mujica, nuestro expresidente, que a cada rato, en cada noticiero salía 4 veces, 5 veces, diciendo lo que se le antojara. Exactamente. Son situaciones similares en nuestros países, pero claro, hoy en día tenemos una gran ventaja: las redes sociales, el internet. sí, sin duda. Personalmente utilizo mucho Twitter y Facebook. Son 2 redes que utilizo, al igual que WhatsApp. ¿Por qué? Porque el mensaje llega a millones de personas y se puede soportar con vínculos que te envíen, con links que te envíen a videos, a documentos históricos, a documentos con cifras, y la gente está muy bien enterada. Es más, te aseguro, los 2 noticieros nacionales, las 2 cadenas aquí en Colombia, se llaman Caracol y RCN. Hace muchos meses que no los veo. ¿Saben cuál es mi noticiero a las 6 de la mañana? El Twitter. Enciendo mi celular, me conecto a Twitter y leo las noticias nacionales e internacionales sin ninguna clase de censura. ¿Por qué? Porque la gente bien informada lee y publica y explica su pensamiento con base en esa noticia. Entonces las redes sociales divulgan.
han hecho recular a Juan Manuel Santos en muchas ocasiones, las mismas redes sociales. Esa es una batalla que nosotros podemos dar desde acá, desde las redes sociales. Y es lo que hacemos nosotros, sí. Con reuniones reales. Es decir, yo en mi región, mucha gente que conforma parte del movimiento la he contactado vía redes sociales. Me dicen, no, doctor, es que pasemos a la acción. Le digo, yo en la acción estoy ya hace rato. Reunión para el martes a tal hora, allá estaré. Entonces, se hacen reuniones físicas, aparte de redes sociales, y son grupos de 30, 40, 50, 100, 200, 300 personas que cuando tú menos piensas han crecido. Y esa gente, a raíz de tu pensamiento en redes sociales, ya conoce muy bien el enfoque y son afines a la ideología y se unen al grupo y toman acciones contundentes en un momento determinado. Se ha logrado cosa muy importante a nivel regional con estas redes sociales, bien utilizadas, sin publicar mentiras, sin publicar exageraciones, lo que es bien analizado. Entonces, contra esa contundencia de las redes no han podido. En Venezuela han tratado de censurarlas, Colombia quieren hacer lo mismo, pero no han podido, y allí estamos avanzando. Es una herramienta que podemos utilizar adecuadamente, queridos radioescuchas. Adolfo, hay otro tema que es, tú habrás visto a esta chica, Gloria Álvarez creo que se llama, ¿no? Que ha estado hablando sobre el populismo, si mal no recuerdo el nombre, que hay muchos videos en la televisión, que ella tuvo una frase muy interesante que dijo que a los populistas, que ahora le llaman populistas a todos estos gobiernos que tenemos nosotros, le gustan tanto a los pobres que los multiplican, ¿no? Y es lo que han hecho en todo el continente. Cuando estaban en la oposición hicieron todo lo posible para que los países se fueran cayendo con la acción sindical y todo eso. Cuando tuvimos muchísimos pobres, llegaron ellos y les dieron unas migajas para que vieran qué buenos que son. Siguen siendo los mismos pobres. Después manejan, dibujan las estadísticas y todo eso y dice que sacaron un montón de gente de la pobreza, que es mentira. Siguen siendo los mismos pobres que tienen un poquitito mejor, o sea, que les han prestado atención. Y con esa gente está tan masificado eso que es muy difícil llegar a esa gente a través del trabajo que hacemos tú y nosotros hacemos lo mismo. Pero llega un momento que uno ve que es tan difícil llegar a esa gente porque han trabajado en otro sentido, que es el de también relativizar y minimizar el valor de las instituciones y de lo que es la Constitución de la República. La violan todos los días y a la gente ya no le importa. Dice, pero están haciendo esto que es inconstitucional, y a la gente no le importa. Ellos saben que de repente les dieron alguna ventajita, esto, el otro, le sacaron horas de trabajo. Acá en nuestro país se estaba tratando de reducir el tamaño del Estado con una ley que decía que los cargos cuando quedaban libres ya no se llenaban, se iba tratando de achicar el Estado. Llegaron ellos, derogaron esa ley y en estos 10 años han aumentado en 50.000 los funcionarios públicos. O sea, es muy difícil luchar contra eso, lo cual no quiere decir que dejemos de luchar. Pero digo, esto que yo te digo es que tenemos que conocer esa realidad para no solo trabajar al nivel que estamos trabajando, sino buscar una forma de llegar a lo que es la masa, ¿no es cierto? Mira, aquí actualmente en Colombia me preocupa enormemente la ausencia de oposición. Oposición formal como tal, oposición frontal, porque una coyuntura como la que atraviesa Colombia frente a esa farsa de paz en La Habana requiere acciones contundentes y radicales, tanto en el plano ideológico como en el plano material. Me explico. Si hubiese oposición en Colombia formal, se expresaría contundentemente mediante comunicados y acciones frente a las mentiras de Juan Manuel Santos, que son diarias respecto a su proceso de La Habana. La oposición en Colombia se ha limitado a hacer un comité de aplausos autopromulgados. El partido que esperábamos nosotros que liderara esa oposición, un partido naciente, no lo hizo. Se está limitando a aplaudirse mutuamente, que porque asisten puntualmente a las sesiones del Congreso o porque participan activamente en tal o cual actividad, y entre ellos se aplauden y los demás lo aplauden de ese mismo partido. No,
La democracia no es comité de aplausos. La democracia es acción. La democracia es analizar qué está fallando en mi país o qué puedo mejorar de mi país. Pero un partido de oposición como tal, que esté en aguas tibias, no sirve en este momento en Colombia o en cualquier país. A raíz de ello, yo publiqué una columna, Oposición o Comité de Aplausos se tituló, y me preocupaba pues hice el paralelismo entre Venezuela y Colombia. La oposición en Venezuela está igual, está tan dividida que dicen que la MUD es oficialista y unos pocos de la MUD son los radicales. Léase María Corina Machado, Antonio Ledesma, etc. O sea, allá la oposición como tal está muy dividida. En Colombia no hay oposición. En Colombia no hay alguien que se pare al frente de Juan Manuel Santos en un escenario público y le diga: no estoy de acuerdo con usted y sus políticas respecto al proceso de paz. Usted debe rectificar estos y estos puntos en favor del pueblo colombiano. De no hacerlo, lo demandaremos internacionalmente por incumplir tratados internacionales y por desproteger los derechos humanos que están violando los terroristas de la FARC. Esa situación me preocupa enormemente en Colombia. Como le pregunta el doctor Alejandro Ordóñez a Juan Manuel Santos y no le ha querido contestar. Se compromete el gobierno nacional a que la FARC esclarezcan la suerte de los al menos 2.760 desaparecidos, presuntamente de su responsabilidad, como requisito para acceder a las penas y sanciones alternativas propias de la justicia transicional. Esta es una de las 45 preguntas que le envió el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, a Juan Manuel Santos como presidente. Hoy tuvo la desfachatez de contestarle: no las he leído y no se las voy a contestar. Hombre, un presidente, ¿cómo no le va a contestar a un contralor? Y tuvo la osadía de mofarse de él y decirle que no se sintiera el vocero de los colombianos. Craso error, señor Juan Manuel Santos. Por la Constitución Nacional, léala, que el procurador es el vocero de los derechos humanos de la población colombiana. Léase la Constitución, al menos una vez en su vida aprenda a leer y deje de gaguear, no solo verbalmente, sino mentalmente, porque usted demuestra que es un ignorante en temas de derecho y se atreve a ofender a quien en realidad sabe de derecho, como el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Esa es la situación que tiene Colombia. Un presidente pusilánime, mediocre, tambaleante en sus ansias de poder y de premio Nobel de la Paz, y un pueblo colombiano inerme observando a ver si una figura de la talla de Alejandro Ordóñez Maldonado nos saca de esta hondonada tan terrible. Todos quieren ese premio Nobel de la Paz, igual que Mujica, ¿no? Pero lo que tú decías de la oposición, yo creo que tiene que ver con un fenómeno que creo que está pasando en todos los países. Por un lado, la clase política ha caído en un descrédito de la gente, que a las personas de buen nivel intelectual, capaces, no les interesa ser políticos. O sea, saben que meterse en la política es una complicación que en realidad no les va a dar mucho prestigio, y por el otro lado, si son personas inteligentes, capaces, intelectualmente ricas, van a conseguir trabajo en empresas importantes, van a ganar mucho más dinero y no se van a tener que hacer todos los problemas esos. Y por el otro, al quedar reducida, digamos, las aspiraciones de ser político a una gente de un nivel intelectual menor y todo, que en lugar de tener como motivación entrar a la política para tratar de trabajar con una finalidad del bien público, que eso tendría que ser, ¿no es cierto?, con vocación de servicio hacia la comunidad, que esa tendría que ser la motivación principal de alguien que entra en la política. Lo único que entran en la política es con una aspiración de carrera personal. O sea, en realidad yo he trabajado y he ido a hablar con muchos políticos de muy buen nivel aparentemente, pero cuando uno entra a hablar con ellos, se da cuenta de que cuando uno les plantea cosas importantes, a ellos les resbalan. O sea, lo único que le importa es si le va a dar votos o no le va a dar votos. Es un mal general en la política
nuestra, y veo que, por lo que tú me dices, en Colombia y creo que en todo el continente, yo veo mucho, sigo mucho de cerca lo que pasa en la Argentina, y uno ve diputados y senadores que en otras épocas no hubieran entrado ni de porteros al Palacio Legislativo. Y hoy yo los comparo con aquellos grandes políticos que teníamos que hacían una oratoria fantástica, doctores con una larga trayectoria en la parte jurídica y todo eso, gente que hacía leyes basadas. Acá en el Uruguay, vuelta y media, cada ley que hacen termina con una declaración de la Suprema Corte de Inconstitucionalidad, porque hacen cualquier cosa. Y eso también es muy difícil de que dé réditos la oposición porque no tienen nivel y no les importa. Exacto. Mira, por la experiencia personal que tuve en política, nada más el año anterior fui candidato a la Cámara de Representantes por mi departamento, pude observar muy de cerca ciertas actitudes, ciertas prácticas que son habituales al interior aquí en Colombia y quedé profundamente decepcionado. La política requiere en Colombia no de seres pensantes, no de seres activos, requiere de borregos. Borregos en el sentido de seguir un lineamiento a ojos cerrados y avanzar por ese camino y por esa teoría, véngase el mundo encima o véngase quien se venga. No, la vida, la política es debatir, es cuestionar, es mirar qué se puede proponer mejor aún para superar la crisis o para avanzar más en determinado modelo económico de desarrollo o en determinado modelo regional o mejorar la estructura económica colombiana, etcétera. De tal manera que cuando uno toca de cerca el núcleo político, se da cuenta verdaderamente que hay al interior. Es asustadora la imagen, pero se puede trabajar. No todos los políticos son malos. Hay políticos muy buenos que han hecho un nombre a punta de esfuerzo y de trabajo y son respetados. Colombia ha tenido grandes políticos como Álvaro Gómez Hurtado, sacrificado bajo el gobierno del narcopresidente Ernesto Samper Pizano, por ejemplo. Ha tenido figuras de la talla de patriarcas conservadores de hace muchos años para acá que han legado su doctrina a los partidos. El mismo Partido Liberal ha tenido jerarcas grandes, de tal manera que uno no puede generalizar, pero sí puede extraer lo mejor de cada partido. Uno no puede enceguecerse por un caudillo, por un líder, porque cuando usted se fanatiza al extremo de llegar a un nivel de Hugo Chávez, por ejemplo, el borrego, la plebe que sigue a ese caudillo, está en el camino errado, está en el camino de su perdición. Por eso no creo en caudillos, no creo en líderes, creo en ideas, creo en plataformas doctrinarias de partidos. Pero el día que a mí me digan que tengo que seguir a ojo cerrado a XYZ, porque XYZ es el líder natural del partido, líderes naturales no hay. Hay líderes destacados, pero si ese líder natural se equivoca, hay que decírselo. Doctor, qué pena con usted, se equivocó en esto. Doctor XYZ, yo no soy adorador suyo, soy militante de su partido y tengo todo el derecho a oponerme a esa decisión. Cuando usted se opone y no gusta, usted tiene que salir del círculo. Eso es lo peor que hay al interior de la política. Hay políticos que aceptan la crítica, la debaten, te brindan argumentos y dicen, bueno, vamos a mejorar. Tenés la razón, erré en esta parte, más no en la otra. Eso se llama democracia. Recordemos algo, las ideas pueden debatirse con firmeza y con contundencia, pero siempre, siempre bajo el respeto y la civilidad. Es lo que yo le inculco a mis amigos jóvenes, a la juventud colombiana. Les digo, muchachos, la juventud no debe estar al servicio de la política. Al contrario, la política debe estar al servicio de la juventud. Cambien ese paradigma. Ustedes están para que la política les sirva a ustedes, no al contrario. Debatan con ideas, debatan con moral y valores y principios, pero siempre civilizadamente. Perdón. Sí. No, hoy te comentaba que
en la charla previa que tuvimos ahí 2 minutitos, de que fui alumno ahí del World College en Maxwell, en la Universidad del Aire. Y una cosa que me asombró cuando llegué, sobre todo porque al ser Fuerzas Armadas, uno piensa en una doctrina muy estricta, ¿no es cierto? Con poca flexibilidad. Y lo primero que nos dijeron fue, acá no existe la verdad revelada. Su verdad es tan buena como los argumentos que tengan para defenderla. Ese pensamiento, que tendría que ser el pensamiento de toda la política también, porque de eso se trata, como tú decías, de debatir, choca con el otro aspecto cuando en vez de doctrina se tiene un dogma, que es lo que tienen todos los partidos de izquierda acá. Es como una especie de religión política. Y como tú decías, el que choca con eso, afuera. Lo sacan porque no se acepta la discusión. Ahora, cambiar eso, desgraciadamente, es muy, muy difícil, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que lo que tú dices es lo que estamos haciendo nosotros también, con poco éxito aparentemente, porque nos van ganando, tratar de revertir esto, y pienso que eventualmente, siempre en Latinoamérica vamos atrás del resto del mundo, ¿no? El comunismo se cayó cuando no tuvo más nada que darle a la gente y se cayó solo, en Europa y en todos lados. En algunos lados, como en China, vieron que la mano venía muy difícil y dijeron, bueno, vamos a hacer los cambios, lo vamos a hacer nosotros. y como posiblemente por una cuestión cultural de miles y miles de años, el pueblo chino lo aceptó así. Y ellos tienen un partido comunista, pero todo lo demás es capitalista. Posiblemente acá, desgraciadamente, la bonanza que hemos tenido económica en esta última década los ha ayudado, porque han tenido dinero para hacer populismo, justamente, ¿no? Y ahora, acá que paró el viento de cola que traíamos, resulta que nos dicen que la economía no está tan bien como ellos pensaban y que van a tener que hacer recortes y que un montón de cosas. Bueno, ahí posiblemente la gente nos empiece a escuchar, a ti, a mí, a otros que tratamos de luchar en este sentido, cuando les empiece a apretar el cinturón, que desgraciadamente es lo que pasa, ¿no? con los pueblos. Claro, mire, yo deseo dejar una reflexión final respecto Sí, vamos. a lo que acabas de afirmar, precisamente sobre la economía. Nuestra economía colombiana viene en crisis. En este momento, la deuda externa de Colombia subió a 101.231 millones de dólares al cierre del 2014. Es histórico, voy a utilizar las mismas palabras de Juan Manuel Santos. Histórico, nunca antes visto, galáctico, jamás visto en el universo, que una deuda colombiana pasara a los 100.000 millones de dólares. Es vergonzoso para cualquier economía estar como estamos en este momento. Precio del petróleo ha caído, estamos mal respecto al precio del petróleo. El crecimiento económico nuestro se proyecta entre el 3 y el 3.5, más cercano al 3. Mediocre ese crecimiento económico. Es decir, los principales indicadores económicos hablan a gritos de que el modelo castrochavista no sirve en ningún país, menos en Colombia. Y el modelo castrochavista es el que desea imponer Juan Manuel Santos. Colombianos, si no reaccionamos a tiempo, vamos a acostumbrarnos a hacer colas para comprar papel higiénico, para comprar mantequilla y aceite, igual que en Venezuela. Y prepárense para lo siguiente: en sus barrios, allá donde usted vive, ahí enseguida de su casa, van a llegar a vivir terroristas de la FARC, indultados, con impunidad total y armados, porque no van a entregar las armas. De tal manera que cualquier mañana que usted se despierte y a su vecino terrorista no tenga para tomar trago, fumar marihuana o cocaína, tranquilamente pasa con su fusil AK-47 al hombro y le dice: vecino, necesito 500.000 pesos, pilas que los necesito para ahora. Y si usted no los tiene, tiene asegurado su tiro de fusil, tiene asegurada su bomba lapa, o tiene asegurado el secuestro de su hijo, de su esposa, o su asesinato. Así va a llegar el terrorismo de la FARC al poder en Colombia. Como vamos,
Si no reaccionamos a tiempo, colombianos, esa situación es la que nos espera. Bueno, Adolfo, es muy claro, ¿no? Te quiero decir, lo que tú dices de los 101.000 millones de dólares, hace 10 años cuando llegó el Frente Amplio al Uruguay, al gobierno del Uruguay, teníamos 14.000 millones de dólares, somos chiquitos, ¿no? Hoy Sí. son 45.000 millones. Uf, se triplicó. 45.000 millones de dólares debemos. Y más, porque ahora pidieron que les autorizaran elevar el mínimo de la deuda, el máximo de la deuda al Parlamento, porque empezaron a no tener liquidez. No obstante, en la campaña del año pasado decían que el Uruguay estaba fantástico, que le sobraba la plata, estamos blindados. Pero ni bien pasaron las elecciones, pidieron que les aumentaran el máximo de la deuda porque no había plata. Y bueno, eso está pasando en todos lados, en la Argentina, en todos lados. La economía se está cayendo en Brasil, se está cayendo en Chile, que es el mejor de todo, pero también tienen problemas. Y bueno, y en los únicos lugares donde anda más o menos es en Perú, que tienen un modelo diferente, pero en todos los lugares donde está el Foro de San Pablo está pasando exactamente lo mismo. Bueno, yo te agradezco mucho tu presencia acá en el programa, en nombre de Jorge Guido Bono, nuestro director y amigo, y espero que, bueno, nos sirva realmente para que difundamos estas cosas. Una oyente del programa de aquí de Colombia muy fiel me acaba de escribir vía Twitter que trata de ingresar a escuchar el programa y este link que les voy a colocar a ustedes le dice que no se puede ingresar, no la deja entrar, para que por favor tomemos medidas porque parece que la gente desea escuchar el programa y hay un link que los desvía, que no los deja entrar a escuchar el programa. De todas maneras, para nuestros oyentes, mañana estaremos publicando la entrevista completa en redes, con mucho gusto, para que estén pendientes de la publicación. Ha sido un placer colaborar con ustedes, ser una parte de su equipo, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, y la democracia latinoamericana está en riesgo. Radio Todo por Chile lucha por nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, Adolfo, las gracias te las damos nosotros y te hago una acotación. Mañana posiblemente ya esté en YouTube la copia o sea, la grabación de esto que hemos hecho esta noche y la va a poder entrar cualquiera y buscarlo en YouTube, ¿no es cierto? Bueno, muy buenas noches para ti también y hasta la próxima. Hasta la próxima, oyentes. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.